Hoy les voy a compartir un pequeño fragmento de Fruta Verde, en específico de la página 30 a la 32, en el que sale un pasaje que me parece muy interesante de la historia de Germán, uno de los tres personajes principales de esta novela. Me gustaría compartirles esta partecita porque personalmente siento que refleja muy bien muchos elementos muy padres de esta novela en específico. Por ejemplo, podemos apreciar el lenguaje que es muy rico, muy padre con su variedad de palabras que utiliza, pero sin llegar a ser snob. De hecho, el fragmentito que les voy a leer habla un poquito como de esos deseos de las mamás muy literatas de que sus hijos sean proezas de la literatura y pues todo esto como que es muy divertido de la misma novela, que a mí me pareció que tiene un humor muy inteligente. Y como nos gustaría que ustedes también le dieran la oportunidad a este libro del autor Enrique Serna, que no necesita promoción de nuestra parte, él solito se presenta como un gran novelista, cuentista y ensayista, pero de cualquier manera les compartimos esto que pues yo llegué al libro por la recomendación de otra chica que se llama Adriana, la conocí en Instagram, es amiga de César, es mi novio, que pues bueno, ahí se van haciendo las conexiones y es padre como tener con quien hablar y discutir el libro. Entonces, les voy a leer este pedacito, ya si se animan a leer el libro o si ya lo leyeron y quieren platicar de él, están pues el área de comentarios y pues también que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nosotros pues estamos activamente intentando como construir esta comunidad de gente que lee. Pero bueno, sin más por el momento, aquí va la lectura del fragmento. La literatura estaba por encima de cualquier discordia, y cuando ella le recomendaba un libro, Germán siempre lo leía con interés, porque en vez de sojuzgarlo, ese legado materno le proporcionaba un gozo liberador. Por ella descubrió desde muy pequeño que los libros eran un alimento, y no una prenda de vestir como pretendían hacerle creer en la escuela, donde era obligatorio adquirir el prestigio del saber libresco. Lugar de nacimiento de Sófocles, nombres de las principales figuras del romanticismo, regla de las tres unidades del teatro neoclásico. Pero nadie insinuaba jamás que alguien pudiera disfrutar de una materia tan árida. De hecho, la lectura se consideraba un castigo, pues los maestros de primaria infligían a los malos alumnos la tortura de leer 20 minutos en un rincón de la clase. Su madre, en cambio, no sabía recitar de memoria ninguna efeméride literaria, pero devoraba los libros con un placer contagioso. Lectora omnívora, alternaba los bestsellers de moda con los clásicos de la literatura universal, y su gusto ecuménico jamás se había contaminado con pretensiones intelectuales. De tanto verla absorta en la lectura, los labios entreabiertos como un monje tibetano, Germán quiso experimentar la misma sensación de beatitud y su afán de emulación lo ayudó a vencer los primeros escollos de la pereza mental. Superada la etapa de las lecturas infantiles con ilustraciones, que le parecían muletas para la imaginación, a los 10 años comenzó a tomar novelas de librero materno, fueran o no aptas para su edad. El volumen de los libros no lo arredraba, más bien era un acicante para impresionar a Paula con alardes de valentía. Recién terminada la primaria, se zambulló de cabeza en Los Miserables de Víctor Hugo, su primera experiencia literaria totalizadora, donde la ficción lo envolvió como una segunda piel, al extremo de sentirse incómodo en la insulsa realidad de todos los días. Qué grises eran sus pequeñas cuitas del colegial, comparadas con la epopeya del sufrido y titánico Jean Valjean. Descubrió entonces, o más bien intuyó por un pálpito nervioso, que la normalidad era una idea de vida bastante mediocre. Lo hermoso sería contravenir el orden, rebelarse contra el destino. Así tuviera que recorrer como el héroe de Víctor Hugo las alcantarillas hediondas de una ciudad hostil. Entusiasmada por su precocidad, a partir de entonces Paula le suministró lecturas para gente mayor,
con un criterio selectivo poco exigente pero muy eficaz para despertar su apetito. Un día le cortaba el aliento con un reportaje sensacionalista sobre víctimas de un accidente aéreo en los Andes, obligados a practicar la antropofagia para sobrevivir. Y a la semana siguiente lo iniciaban la gran novela rusa Con el jugador, de Dostoyevsky, sin establecer un orden jerárquico entre el oro y el cobre. Como ella, Germán solo leía por placer, pero quisiera o no, cada nuevo libro le enseñaba algo desconocido sobre sí mismo. La amplitud de miras derivada de la conversación silenciosa con los genios de la palabra lo ayudó a superar las borrascas de la adolescencia, en particular las causadas por los frecuentes pleitos de sus padres. Por esas fechas, cuando ellos discutían a gritos en la cocina, él se encerraba a leer con tapones en los oídos, como si las páginas de su libro fueran un refugio antiaéreo. El divorcio fue una cruel realización de sus expectativas literarias. ¿Quería una vida con golpes dramáticos? Pues ahí tenía el primero, para que aprendiera a apreciar la armonía de un hogar feliz. El hecho de sentirse marcado por el infortunio lo inclinó con más fuerza a los libros, en busca de una clave para entender las sinrazones del desamor. Y pues bueno, estas son las páginas que les comparto el día de hoy. No los quiero cansar con un capítulo completo porque están más o menos largos. Entonces, este es desde la visión de Germán. También está el personaje de Paula, que es una mamá recién divorciada que tiene como problemas porque un amigo de su hijo, Germán, se le insinúa y ella, pues que es una persona muy correcta, se siente extraña con esta situación. Entonces, son como cositas inusuales que pasan en la literatura, pero que Enrique Serna maneja de una manera muy, muy padre, muy, muy bien construida. Pues les dejamos esta recomendación para cuando tengan tiempo, para que lo agreguen a su lista de deseos de la FIL. Y pues la edición de este libro es de Seix Barral. La verdad está muy bonita, está súper cómoda la lectura, la letra está de muy buen tamaño y las separaciones también están muy cómodas para leer. Muchísimas gracias por escucharnos.